Usted cree que la prosperidad se construye únicamente con el sudor de su frente y que el sacrificio absoluto es el único lenguaje válido del amor. Ha pasado décadas convencido de que si se convierte en el cimiento inquebrantable de los suyos, si soporta en silencio el peso de las malas decisiones de sus hijos, y si ahorra cada centavo para que a ellos nunca les falte nada, la vida finalmente le pagará con paz y seguridad. Pero hoy vengo a invalidar esa certeza que lo tiene atrapado. Usted no está siendo un pilar, está siendo un puente que otros caminan sin siquiera mirar hacia abajo. Esa idea de que su valor depende de cuánto puede entregarse hasta quedar vacío es la mentira más peligrosa que ha aceptado. Porque mientras usted se quita el pan de la boca para financiar irresponsabilidades ajenas, su propia casa está enviando una señal silenciosa que aleja la abundancia de su vida. Mire ahora mismo lo que tiene acumulado justo detrás de su puerta principal. Si hay zapatos amontonados que nadie usa, correspondencia vieja que no se atreve a abrir, o cajas de envíos que nunca vació, usted ha construido un tapón por donde su paz y su dinero se están escapando cada noche. Quédese conmigo hasta el último segundo de este relato, porque lo que voy a revelarle sobre ese rincón olvidado de su hogar es la verdadera razón por la cual, a pesar de todo su esfuerzo, siente que el futuro se le resbala entre los dedos como arena fina. Don Ricardo tiene 67 años y conoce bien el sonido del vacío. Su casa, la misma que alguna vez vibró con el caos alegre de una familia en crecimiento y el aroma del café compartido con su esposa, ahora exhala un frío que ninguna manta puede quitar. Él trabajó duro en este país, construyó con sus manos la estabilidad que hoy otros consumen sin permiso. Sin embargo, cada mañana se despierta con una opresión en el pecho que no tiene explicación médica. Se siente como un cajero automático que todavía tiene latidos. Sus hijos, adultos que él crió con la esperanza de verlos volar alto, solo regresan al nido cuando el viento de las deudas sopla fuerte en sus vidas. Ricardo los ama con una intensidad que le duele, pero en la penumbra de su sala sabe que ese amor se ha transformado en una carga que está terminando con su dignidad. Esa tarde, el sol entraba de forma oblicua por la ventana del pasillo, iluminando las motas de polvo que bailaban sobre el mueble de la entrada. Ricardo caminaba hacia la cocina cuando su pie tropezó con un par de tenis viejos que su nieto había dejado tirados hace semanas. Al intentar recuperar el equilibrio, su mano golpeó una pila de sobres que descansaba sobre la pequeña mesa justo detrás de la puerta. Eran facturas vencidas de sus hijos, avisos de cobro por negocios que salieron mal, y cartas del banco que él se encargaba de pagar para evitarles un disgusto. Todo ese papel acumulado era la materialización de su propio desorden interno. En ese preciso momento, su celular vibró sobre la mesa. Era su hijo mayor. Ricardo no necesitó contestar para saber lo que escucharía. Sería un préstamo para una supuesta emergencia, una promesa de pago que se desvanecería antes del próximo lunes, una voz que solo lo reconocía como un proveedor de soluciones financieras. Ricardo miró su nevera, donde solo quedaban unos pocos huevos y un cartón de leche casi vacío. Él, que siempre fue el gran proveedor, ahora escatimaba en sus propios gustos y necesidades para cubrir los agujeros de personas que no aprendieron a caminar, porque él siempre les puso una alfombra debajo de los pies. Sintió una punzada de vergüenza que le recorrió la espalda. La pobreza no es solo la falta de billetes en la cartera, es la pérdida de la autoridad sobre el propio destino. Su puerta de entrada,
Ese portal sagrado que debería ser el filtro entre la paz de su alma y el caos del mundo exterior, se había convertido en un vertedero de miedos, deudas ajenas y abusos permitidos. Usted quizás se identifique con este hombre. Quizás piense que es su deber sagrado cargar con la cruz de su sangre hasta el último suspiro. Pero lo que no alcanza a ver es que al dejar que el caos se acumule en su umbral, le está gritando al universo que no tiene espacio para nada nuevo ni próspero. El dinero es energía, y la energía exige claridad y límites. Si su hogar no tiene una frontera clara, su cuenta bancaria tampoco la tendrá. Lo que Ricardo estaba a punto de descubrir no era simplemente cómo ordenar una habitación, sino cómo recuperar el trono de su propia vida. Porque la abundancia nunca entra por una puerta que está obstruida por la culpa y el descuido. El desorden físico que usted permite detrás de su puerta es el espejo exacto del desorden que gobierna su futuro financiero en este momento. Si usted no es capaz de gobernar el primer metro cuadrado de su casa, no puede esperar gobernar el patrimonio que le queda para sus años dorados. Don Ricardo miró ese montón de objetos inútiles y sintió que el aire le faltaba. Estaba cansado de ser el guardián de una ruina, pero lo que él no sabía era que una visita inesperada estaba a punto de forzarlo a mirar de frente lo que realmente estaba dejando entrar por ese umbral y por qué ese pequeño rincón era la fuga por donde se iba toda su fuerza vital. El silencio de aquella tarde se rompió con un sonido que Ricardo ya casi no recordaba. No era el timbre estridente que anunciaba una factura por pagar, ni el golpe seco de un sobre cayendo al suelo. Era un golpe firme y elegante en la madera de su puerta principal. Al abrirla, Ricardo se encontró de frente con una imagen que parecía pertenecer a otro tiempo. Don Esteban, un antiguo amigo de la familia, y un hombre cuya presencia siempre irradiaba una autoridad serena y una prosperidad que parecía brotarle de los poros, estaba allí, de pie. Esteban lucía un traje impecable y una mirada que no juzgaba, pero que observaba con la precisión de un cirujano del alma. Ricardo intentó abrir la puerta de par en par para invitarlo a pasar, pero el batiente se detuvo en seco con un crujido metálico. El montón de zapatos viejos, las cajas de envíos que nunca se abrieron, y la pila de correspondencia acumulada justo detrás de la madera, servían como un freno físico infranqueable. Esteban no dio un paso adelante. Se quedó en el umbral, bajó la vista hacia aquel desorden que obstruía el paso, y luego miró fijamente a Ricardo a los ojos. En ese silencio pesado, Ricardo sintió que su verdadera miseria no estaba en su cuenta bancaria, sino en esos pocos centímetros cuadrados de suciedad y negligencia que lo separaban de su amigo. Esteban no entró. Simplemente señaló el suelo con un gesto pausado y le dijo con una voz profunda que el dinero le teme al caos y que la abundancia nunca entra donde el camino está obstruido. Le advirtió que había convertido su portal sagrado en un basurero de miedos y abusos permitidos. Le explicó que cada vez que dejaba que algo se acumulara allí, le estaba gritando al destino que su vida era un depósito de sobras y no un palacio de recepción. Aquel desorden era el tapón que mantenía su paz afuera y sus deudas adentro. Le dijo con una solemnidad que calaba los huesos que si no era capaz de gobernar el primer metro de su casa, jamás recuperaría el mando sobre su fortuna. Aquellas palabras cayeron sobre Ricardo con la fuerza de una sentencia inapelable. Miró hacia atrás y vio su sala en penumbras, vio la mesa con los restos de una cena solitaria, y entendió que el desprecio que sentía por su propio valor
se había materializado en ese rincón olvidado detrás de la puerta. No era solo pereza acumulada, era una señal de rendición espiritual. Él había dejado de ser el dueño de su territorio para convertirse en el conserje de sus propias ruinas. Esteban se despidió con un apretón de manos que se sintió como una transferencia de fuerza, dejando a Ricardo solo con la evidencia física de su propia caída. Mientras la silueta de Esteban se alejaba por la calle, el teléfono de Ricardo volvió a vibrar, con una insistencia casi violenta, en el bolsillo de su pantalón. Era su hijo menor, la misma voz que siempre llegaba con una supuesta urgencia financiera y un relato repetitivo sobre la mala suerte. Ricardo miró la pantalla del celular y luego miró el montón de basura y objetos inútiles que bloqueaban su entrada. En ese instante sintió una vibración diferente recorriendo su espalda, una mezcla de rabia sorda y una claridad aterradora que lo hizo temblar. Estaba frente al abismo de su propia dignidad y sabía perfectamente que si contestaba a esa llamada, sin mover primero aquel par de zapatos viejos que impedían el paso, su ruina sería definitiva y el último rastro de su prosperidad se apagaría para siempre. Ricardo se quedó inmóvil frente a ese cúmulo de objetos que Esteban había señalado con tanta dureza. Sintió una punzada de irritación que rápidamente se transformó en una excusa reconfortante. Al fin y al cabo, Esteban siempre había sido un hombre de ideas rígidas y una disciplina casi militar. Ricardo pensó que su amigo no entendía la complejidad de su vida actual. Es muy fácil hablar de orden y de flujos de abundancia cuando no se tiene el peso de una familia sobre los hombros o el vacío de una ausencia que cala los huesos. Miró los zapatos viejos y se convenció de que tirarlos sería como borrar un fragmento de la historia de su nieto. Miró los sobres acumulados y se dijo que tenerlos allí a la mano era la única forma de sentir que aún era útil, que todavía tenía algún control sobre el destino de los suyos. Usted sabe perfectamente lo que Ricardo estaba experimentando en ese momento, porque es la misma voz interna que le susurra que el sacrificio extremo es su única moneda de cambio para no quedarse solo. Es el miedo visceral a que si usted deja de ser el soporte económico de los errores ajenos, su silla en la mesa de las fiestas se quede vacía para siempre. Ricardo se decía a sí mismo que un montón de objetos detrás de una puerta no podían tener el poder místico de vaciar una cuenta bancaria. Se convencía de que el desorden era simplemente el resultado lógico de una vida dedicada al servicio de los demás, y que cuidar de ese caos era su forma de mantenerse presente en un mundo que parecía haberlo olvidado. Se sentó en el pequeño banco de la entrada, sintiendo cómo el frío del suelo le subía por las piernas y se le instalaba en el pecho. Empezó a fabricar razones para no moverse de allí. Se dijo que mañana tendría más energía que hoy, el clima estaba demasiado pesado, o que simplemente Esteban había exagerado el valor de un rincón que nadie veía. Cada justificación era un ladrillo más en el muro que lo separaba de su propia libertad. En su mente se repetía la idea de que si cambiaba las reglas ahora a su edad, parecería un hombre amargado y egoísta ante los ojos de sus hijos. Es mucho más cómodo cargar con la cruz conocida que enfrentarse a la desnudez de un hogar en silencio donde nadie lo llame para pedirle un favor. La resistencia que usted siente no es falta de voluntad, sino un exceso de memoria mal gestionada. Ricardo recordaba a sus propios padres, siempre dándolo todo, siempre postergando su propia alegría por el bienestar de la estirpe. Él creía que estaba honrando ese legado de sacrificio, cuando en realidad
estaba alimentando un ciclo de escasez que devoraba su fuerza vital. El desorden en su puerta se había convertido en su escudo contra la soledad total. Mientras hubiera facturas ajenas que gestionar y objetos que amontonar, había una razón externa para seguir luchando. El vacío de una entrada impecable y despejada le aterraba mucho más que el peso de una casa que se desmoronaba lentamente sobre él. El teléfono en su bolsillo volvió a vibrar con una insistencia que parecía un golpe físico. El nombre de su hijo brillaba en la oscuridad del pasillo, como una advertencia silenciosa. Ricardo extendió la mano hacia el dispositivo, pero su mirada se desvió inevitablemente hacia el cerrojo de la entrada. Sintió que si contestaba en ese preciso instante, aceptando una vez más el papel de salvador financiero, el montón de basura detrás de la puerta crecería hasta bloquear la salida por completo. Sus dedos rozaron la superficie de cristal del celular, mientras su corazón latía con una violencia desconocida. Estaba a un paso de hundirse definitivamente en la ruina de la complacencia, o de realizar el acto de rebeldía más grande de toda su historia. Pero justo cuando iba a presionar el botón de respuesta, algo en el fondo de ese montón de papeles acumulados comenzó a deslizarse provocando un sonido que lo heló por completo. Ricardo soltó el teléfono sobre el mueble, y por un segundo una ráfaga de determinación le recorrió las manos. Comenzó a recoger los zapatos con una furia silenciosa, arrojándolos hacia el fondo del pasillo. Agarró la correspondencia vieja y las cajas de cartón, decidido a despejar ese camino que, según Esteban, estaba estrangulando su fortuna. Pero el destino tiene una forma cruel de poner a prueba la voluntad cuando ésta es todavía frágil. Mientras removía una de las cajas más pesadas, el cartón se rasgó, revelando un álbum de fotografías que creía perdido y un sobre de seda que perteneció a su esposa. Al abrirlo, Ricardo encontró una carta que ella le escribió años atrás, hablando de los viajes que harían cuando él se jubilara y de la tranquilidad que cosecharían juntos. El contraste entre aquel sueño de paz y la realidad de su sala en sombras lo golpeó como un puñetazo en el estómago. En ese preciso momento la puerta fue sacudida por un golpe violento. No era Esteban regresando. Era su hijo Javier, que no había esperado a que su padre le devolviera la llamada. Javier entró antes de que Ricardo pudiera siquiera ponerse de pie, apartando con el pie los objetos que su padre acababa de intentar ordenar. El joven no vio el esfuerzo de limpieza ni la dignidad que Ricardo intentaba recuperar. Solo vio a un hombre cansado, rodeado de recuerdos que estorbaban. Javier comenzó a hablar con una urgencia ensayada sobre una deuda que amenazaba su propia seguridad y la de sus nietos. Usó el nombre de su madre fallecida como un escudo, diciendo que ella jamás habría permitido que su hijo sufriera por un dinero que el padre tenía guardado. Usted conoce bien ese veneno que se disfraza de necesidad familiar. Siente cómo la culpa se le enrosca en la garganta y cómo su propia casa empieza a sentirse como una prisión, donde usted es el carcelero y el prisionero al mismo tiempo. Ricardo intentó decir que no, pero su voz se quebró. Se vio a sí mismo a través de los ojos de su hijo, y solo encontró la imagen de un estorbo que guardaba recursos que otros creían merecer más que él. El desorden que acababa de mover de lugar parecía ahora una montaña insuperable. Javier se marchó después de una discusión amarga, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que todo el plomo del mundo. Ricardo se quedó sentado en el suelo de la entrada, con la carta de su esposa arrugada en la mano y los zapatos viejos esparcidos a su alrededor, como los restos de un naufragio.
Sintió que la lección de Esteban era una fantasía para hombres con el alma intacta, y no para alguien que ya se sentía quebrado por dentro. La luz del pasillo parpadeó y se apagó dejándolo en una penumbra total. Ricardo se dio cuenta de que no importaba cuánto barriera el suelo, si su propio espíritu seguía siendo el depósito de los fracasos de su descendencia. La sensación de inutilidad se volvió física, un frío glacial que le impedía levantarse del piso. Estaba convencido de que su puerta nunca se abriría a la abundancia, porque él mismo era el mayor de los obstáculos. Se hundió en la oscuridad, sintiendo que el flujo de su vida no solo se había detenido, sino que se estaba desvaneciendo para siempre. En ese fondo del abismo, donde la dignidad parece un recuerdo borroso, Ricardo escuchó un sonido extraño que provenía del fondo de su casa, un ruido metálico y constante, que lo obligó a preguntarse si todavía le quedaba algo que el destino pudiera arrebatarle esa misma noche. En esa oscuridad espesa, el ruido metálico que Ricardo escuchó no era una amenaza exterior, sino el sonido de su propia llave, cayendo al suelo desde el mueble de la entrada. Al agacharse para recogerla, sus dedos no tocaron el frío metal, sino el borde de una pequeña caja de madera que había permanecido sepultada bajo la montaña de correspondencia y cajas vacías durante años. Era la caja de los sueños postergados que él y su esposa habían alimentado durante décadas. Al abrirla, la tenue luz de la calle que se filtraba por la rendija de la puerta iluminó un fajo de billetes antiguos y una libreta de ahorros que él mismo había escondido para una emergencia que nunca se atrevió a declarar como tal. En ese instante, una claridad absoluta lo atravesó de pies a cabeza. Comprendió que la verdadera emergencia no era la deuda de su hijo, ni el fracaso de su nieto, sino la lenta erosión de su propio valor. Aquella caja no contenía solo dinero, sino los últimos fragmentos de su libertad, y él los estaba dejando pudrirse bajo el peso de los abusos ajenos. Usted tiene que entender lo que Ricardo sintió en ese segundo de epifanía. La prosperidad no es un regalo del azar, sino una decisión de la voluntad. Él comprendió que al permitir que su entrada fuera un vertedero emocional, estaba invitando a la escasez a sentarse a su mesa cada noche. No era falta de amor hacia sus hijos lo que lo mantenía en la miseria, sino una falta de respeto hacia el hombre que trabajó 40 años para construir ese techo. Ricardo se puso de pie, y esta vez no hubo duda en sus movimientos. Encendió todas las luces de la casa, desafiando la penumbra que lo había mantenido cautivo. Con una calma que nunca antes había experimentado, comenzó a vaciar el umbral. Cada par de zapatos viejos que arrojaba a una bolsa de basura era un recuerdo que ya no tenía permiso para estorbar su presente. Cada sobre de cobranza ajena que trituraba con sus manos era una cadena que se rompía. Mientras barría el suelo de la entrada con movimientos rítmicos y firmes, sintió que el aire de la casa se volvía más ligero. El polvo que se levantaba parecía llevarse consigo el aroma del estancamiento. De repente el teléfono en su bolsillo vibró nuevamente. Era Javier. Ricardo se detuvo frente al espejo del pasillo y vio a un hombre que ya no reconocía la derrota en sus propios ojos. Contestó la llamada antes de que el sonido terminara de recorrer la estancia. Su voz no tembló. No hubo rastro de la culpa que solía ahogarlo. Le dijo a su hijo que lo amaba, pero que su papel como cajero automático de irresponsabilidades había terminado esa misma noche. Le explicó con una autoridad serena que su puerta estaba cerrada para las deudas, pero que permanecería abierta para el respeto y el cariño genuino.
Al colgar Ricardo no sintió el vacío de la soledad, sino la plenitud de la soberanía. Había dejado de ser un puente para otros y se había convertido finalmente en el guardián de su propio reino. La transformación fue casi inmediata. Al despejar el umbral y limpiar el camino hacia la puerta, Ricardo redescubrió planes de jubilación y pequeñas inversiones que el desorden mental le había hecho olvidar. El dinero que antes se escapaba en préstamos que nunca volvían, comenzó a acumularse nuevamente en su cuenta, dándole una seguridad que no sentía desde que enviudó. Pero lo más valioso no fue el saldo bancario, sino la nueva energía que habitaba su hogar. Semanas después, sus hijos aparecieron en la puerta. Ya no traían el discurso de la urgencia, ni la mirada del cazador. Se quedaron en el porche extrañados por la nueva postura de su padre, quien los recibió con una sonrisa, pero manteniendo la barrera sagrada de su paz. Ricardo entendió que al decir no a los demás, finalmente se había dicho sí a sí mismo. La abundancia que tanto había buscado afuera siempre estuvo esperando detrás de esa puerta. Simplemente necesitaba un camino libre de obstáculos para poder entrar y quedarse para siempre. Ahora es su turno de reclamar ese territorio que ha cedido al descuido y al abuso. No permita que un solo minuto más de su vida sea gobernado por el caos que se acumula en su entrada o en su alma. Al terminar de escuchar estas palabras, usted irá directamente a su puerta principal. Va a quitar absolutamente todo lo que esté detrás de ella o que obstruya su apertura total. Saque los zapatos viejos, los paraguas rotos y la correspondencia que ya no tiene sentido guardar. Después, va a barrer ese umbral con la intención de quien purifica un templo. Hágalo de adentro hacia afuera, como si estuviera expulsando la escasez de su vida. Diga en voz alta que en esta casa entra la abundancia y sale la escasez. Cambie un objeto de lugar para avisarle a su mente que el flujo de su energía ha cambiado definitivamente. Luego escriba en los comentarios la frase: «Mi puerta está abierta para la prosperidad», como una forma de sellar este compromiso con su propia dignidad. El universo no entrega tesoros a quienes no saben cuidar su propia casa. Limpie su camino y deje que la vida finalmente lo premie con la paz que tanto merece. La luz de la mañana ahora entra en la casa de Ricardo, sin tropezar con sombras ni obstáculos. El silencio ya no se siente como soledad, sino como una paz conquistada, con esfuerzo y dignidad. Él camina por su pasillo con la espalda erguida y los ojos puestos en el horizonte de su propia vida. Los días en que su hogar era un almacén de deudas ajenas y objetos olvidados quedaron atrás como una piel vieja que ya no le pertenece. Ahora, cada rincón de su morada respira orden, y cada decisión que toma está blindada por el respeto que se tiene a sí mismo. Su cuenta bancaria ha dejado de ser un territorio en disputa para convertirse en el cimiento de su libertad, y sus hijos han aprendido que el amor de un padre no se mide por la cantidad de incendios financieros que apaga, sino por la fuerza del ejemplo que proyecta. Usted puede ver en el rostro de este hombre la serenidad de quien ha recuperado el mando de su territorio y la certeza de que la verdadera abundancia no es lo que se acumula, sino lo que se permite fluir con claridad. Este es el momento de que usted también tome las riendas de su destino y deje de ser el espectador de su propia escasez. No permita que la inercia del pasado siga bloqueando el camino hacia su prosperidad.